Ahí está. Adelante, don Darío. Bueno, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos entonces a empezar con la clase número 10, creo que es, profe. Y tenemos clase número 10. Entonces vamos a dejar al profesor Raúl Jacobs con Primera de Juan, capítulo 5. Primero versículo. Profe Raúl. El tema de esta noche de Primera Juan, capítulo 5, versículos 1 a 5, es espíritus falsos. Yo estuve buscando en la cita dónde están los espíritus falsos. Es un trasfondo interesante después de evaluar, de examinar el texto y tratar de cómo estamos nosotros frente a ese pasaje bíblico. Vamos a darle lectura al pasaje de Primera Juan, los primeros 5 versículos del capítulo 5. Pase la imagen. Repitamos todos juntos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En eso conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Al considerar los espíritus falsos, ¿cuáles pueden ser? Analicen detenidamente esta situación y si pueden enumerar qué piensan, qué espíritus malos pueden participar en cada creyente, cada persona, especialmente para el no creyente. El creyente ya es un hijo, ya es una persona que ama a Cristo y ama a su prójimo. Pero ¿qué puede provocar que la gente no quiera amar a Dios, no quiera amar a su hermano? La primera cosa que encontramos, la incredulidad. El incrédulo no mira hacia una relación perfecta con Dios. No le interesa. Es totalmente indiferente. Una segunda situación, la desobediencia. No obedecer a Dios, producto de la incredulidad, producto de la falta de fe, falta de amor, odio. No le interesa quedar bien con el prójimo. En cuarto lugar, encontramos conformismo. Yo soy bueno, no necesito de Dios. Amo a los que necesito amar, mi familia, amigos. Hago lo que me conviene, lo que me satisface, lo que me hace feliz. Y muchos dirán, con ir a la iglesia
es suficiente. Esa indiferencia trae consigo consecuencias. La relación con el Señor. ¿Qué dice Él en su palabra? Al analizar cada versículo encontramos enseñanzas claras. En el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ese primer versículo contesta la pregunta que encontramos en 1 Juan 4:21. ¿Quién es mi hermano? Ahí en 1 Juan 4:21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Volvamos al versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado con él. Tal es mi hermano. Nosotros como hijos, como creyentes, el amar al prójimo es un fruto, es un resultado. La esencia está en nuestra relación con el Señor. Si hay algún comentario, interrúmpanme y se les da la palabra. Miremos el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es interesante en este versículo 2. Hay una consecuencia. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Y como resultado, guardamos sus mandamientos. Una prueba de que amamos a Dios y a los hijos de Dios es guardar sus mandamientos. La actividad de conocer a Dios y amar a Dios, amar a sus hijos, tiene como resultado un mandamiento, guardar sus mandamientos. Tenemos que ser obedientes en esa relación con el Señor. En el punto 3, en el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Yo puse en negrita, este es el amor a Dios, guardar sus mandamientos. La obediencia al Señor. He estado atareado trabajando escribiendo el libro de historia de la Iglesia Evangélica y Reformada, y en el historial de apuntes, el historial año tras año, encuentro cosas que dan pesar, con mal testimonio de líderes, pastores, situaciones de conflicto en iglesias, miembros peleándose, celos, situaciones que no edifican, destruyen. Nuestra actitud, nuestra forma de pensar un poco alocada puede generar desobediencia. Dejamos de guardar los mandamientos. Tenemos que ser ejemplo, modelo en la vida dentro
y fuera de la iglesia. Pasemos al versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este versículo ha sido uno de mis favoritos desde que era niño. ¿Cómo puede el hombre vencer al mundo? Es una situación terrible. La tentación nos rodea, pero Dios nos hace más que vencedores. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vencer al mundo. El que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿De dónde viene nuestra fe? Dios nos la da. Pero nosotros tenemos que vivir con ella, desarrollarla para fortalecer nuestra vida y hacer frente al mundo. El creyente es una persona victoriosa porque tiene a Cristo como nuestro soldado, nuestro protector. ¿Por qué oramos? Porque confiamos en que Él nos oye, confiamos en que Él nos fortalece, confiamos en que Él nos puede sacar de la tribulación, del conflicto. Y el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dios nos ha dado la sabiduría para ser vencedores. Tengo una imagen que sigue. La imagen de ese niñito recostado al lado de un perro. El perro, a tanta gente les gustan los perros porque son fieles, fieles con el amo, fieles con la familia. Son tan celosos para cuidar lo que es suyo. Esa fidelidad es un ejemplo tremendo de lo que nosotros debemos ser con el Señor. Amamos a los perros porque ellos nos aman. Muestran su fidelidad a nosotros. Y nosotros tenemos que ser como los perros para atender al Señor. En la siguiente imagen, lo divino del hombre responde a lo divino de Dios. Un ejemplo claro es esta flor, el girasol, que continuamente, día a día, busca al sol. La flor gira de acuerdo con el movimiento del sol, solo busca recibir directamente los rayos de sol. Estamos volviendo nosotros nuestra vista al Señor, nuestro corazón al Señor. Estamos buscándole continuamente en tiempos de alegría, en tiempos de aflicción, en tiempos de problemas. Es en nuestras manos ser como el girasol, buscarle siempre. Versículo 10, no, el anterior, capítulo 4, verso 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Nosotros buscamos al Señor porque Él nos buscó y nos amó primero. Pasemos a la siguiente. Algunos apuntes generales. Ya estamos terminando la primera carta de San Juan. La carta de Juan no contiene doctrina. Señala elementos claves de nuestra relación con el Señor. Señala el amor, señala la bondad, señala el compañerismo con Dios. ¿Qué herejía combate Juan? El docetismo. Para los teólogos, el docetismo es un enfoque, un problema al que Juan y los demás escritores del Nuevo Testamento tenían que enfrentar. Entre los griegos, además del gnosticismo, estaba el docetismo. ¿Qué es el docetismo? Miremos la siguiente definición. Entre los griegos existía la creencia de que todas las cosas físicas eran malas por naturaleza y se oponían a la bondad. Más tarde llegó a creerse que un Dios bueno no permitiría ponerse en contacto con nada tan malo como el hombre. Mucha gente en la actualidad confunde la relación del hombre con Dios, magnificando la diferencia. No hay comparación entre un hombre y Dios, pero Dios mandó al Señor Jesucristo para morir como hombre, para ganar al hombre para el cielo. Dios estableció una relación perfecta entre el hombre y Dios para servirle, para amarle, para relacionarnos como hijos de Dios y cumplir sus mandamientos. Las ideas del hombre confunden, pero la palabra de Dios es clara y nosotros estamos en el deber de compartir ese mensaje tan claro del amor de Dios. Pasemos al último, la aplicación. ¿Qué le ofrece usted al Señor? ¿Qué le ofrece usted al Señor para poder dar fruto, para poder amar a su hermano, a su prójimo, para poder compartir el evangelio con su prójimo, para poder ser un elemento sirviendo en las manos del Señor? Ese pasaje de 1 Juan 5, 1-5 me revolvió todo mi proceso de estudio, especialmente el tema espíritus falsos. Esa fue travesura del hermano Darío. Sí, perdón, profe, porque sí, me confundí. Yo copié el tema del capítulo 4, que era ese, espíritu falso. Pero sí, el capítulo 5 era ese, la fe que vence al mundo. Pero es interesante ver cómo la orientación del estudio nos lleva a tener claro el propósito del Señor. Así que gracias, Darío, y adelante.
Gracias, profe. Gracias, gracias. Y ahora solo quedan entonces las preguntas de aplicación, ¿verdad? Que, como mencionó el profe Raúl, ¿verdad? Ya aprendimos algo de Dios, que cómo es Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué aprendemos del hombre? ¿Hay algo ahí que aprendemos del hombre? ¿Cómo somos? Creo que el profe lo mencionó tal vez en el versículo 4, ¿verdad? En el versículo 2 también se menciona algo, ¿cómo es el hombre? Ya vimos la primera pregunta, es ¿qué nos dice el pasaje acerca de Dios? Vimos varias características de Dios en todo el pasaje, ¿verdad? Acerca de Jesús también. Entonces, ¿qué características vimos en el pasaje acerca de las personas? ¿Cómo son las personas? ¿Qué piensan? Bueno, pienso que en lo que el pasaje establece es que la capacidad de amar al prójimo no depende de nosotros, sino depende de que amemos primeramente a Dios. Eso me habla de, uno, de mi naturaleza, ¿verdad? Mi naturaleza es siempre de tendencia a alejarme de mi prójimo, a estar en rebeldía con Dios y en rebeldía con mi prójimo. Y la única forma de ir en contra de ese camino es a través de Dios, a través de Cristo. Excelente. Y bueno, no sé si miran algo más allí. ¿Cómo somos nosotros, verdad? Creo que hay algo ahí que nosotros podemos aprender de cómo somos, cómo es el hombre. Necesitada. Sí, ¿verdad? Nosotros ocupamos de Dios. O sea, sin Dios no podemos hacer nada, ¿verdad? Y eso, como que nuestra fe, también lo otro sería, ¿verdad? Que nuestra fe es la que vence al mundo, ¿verdad? Cuando creemos en Dios, como dice el versículo 5, ahí hemos vencido al mundo, ¿verdad? También, otra cosa que aprendemos ahí del hombre. Bueno, algún ejemplo o alguna promesa que encontramos ahí, algún pecado para confesar o alguna promesa para confiar. Sí, está hablando ahí otra vez porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, ¿verdad? Para mí eso es casi una promesa o ahí o un entendimiento, ¿verdad? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces es nuestra fe en Dios, ¿verdad? Y estábamos hablando de eso con Hannah y Nicolás hoy en el tiempo de devocional esta noche después en la cena, que por qué hacemos lo que hacemos. Y todo lo que hacemos es con la idea de hacerlo de una manera de fe y caminar con Dios y para que Dios nos ayude a vencer al mundo, al pecado del mundo. Muy bien. ¿Algún mandamiento para obedecer? ¿Algún mandamiento para obedecer? Como es interesante en versículos 1 y 2, como es un círculo que dice que los que amen el Padre, amen los hijos de él. El versículo 2 dice, y como sabemos que amamos los hijos es porque que amamos al Señor. Entonces, cuando no sentimos amor por otros creyentes o cuando tenemos problemas de amar a otros hermanos, tenemos que preguntarnos por qué. Si es un mandamiento de amar a los hermanos, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Conozco al Señor? Ok, si estoy convencido que conozco al Señor, ¿cuál es el obstáculo de amar a otro hermano?
Eso, ¿verdad? O sea, van conectados. Si no amamos a Dios, no amamos a los hermanos. Y si no amamos a Dios y no amamos a los hermanos, es porque no guardamos los mandamientos, ¿verdad? Lo que Keila mencionaba, que hay que guardar los mandamientos. Ese es algo que tenemos que obedecer, ¿verdad? También. Listo. ¿Algún pensamiento más? ¿Algo más para agregar? ¿Qué piensan? Creo que sobre eso de guardar los mandamientos, tal vez normalmente el mundo hace mucho énfasis en el amor, ¿verdad? En general, todo, de todas las formas, ¿verdad? Y el amor es una cosa sin forma en el mundo. Es bien común que a los niños se les enseña el amor para todo y todos son corazones y ositos y todo es amor, amor, pero nadie pone el punto sobre la I, ¿verdad? Exactamente en qué se traduce el amor al prójimo. Y este versículo dice claramente eso, ¿verdad? Que amar a Dios y amar al prójimo y guardar los mandamientos. Entonces, es la forma de que nosotros podamos chequear, ¿verdad? Cómo estamos practicando el amor. Si amamos a Dios, guardamos los mandamientos. Si guardamos los mandamientos, no pecamos contra el hermano. Y todo, como decía Megan, es un círculo, ¿verdad? Entonces, es un amor bien práctico. Y quizás eso es lo que a la gente no le gusta mucho porque a la gente le gusta el amor idealista, ¿verdad? El amor que lo celebramos, nos agarramos de la mano, pero no lo practicamos, pues en sí. Y el amor de Dios es totalmente diferente. Es un amor que se puede poner en práctica, que necesita la decisión y el compromiso de ser vivido cada día. Excelente, excelente. Gracias, Ronnie. No sé si alguien ya se sabe el versículo de memoria. Lo mandamos hoy. No sé si alguien ya se lo sabe y lo quiere decir. Creo que tenemos unos minutos todavía para alguien si lo quiere decir. El versículo de hoy, que es 1 de Juan 5:13. O si quiere decir alguno de los versículos de memoria de antes, durante las lecciones anteriores. ¿Alguien quiere decir alguno? La semana que viene me lo aprendo. Me comprometo para la semana que viene. Como dijo Ryan. Ok. Vale. No arriba, sino que ok. Sí. Bueno, está bien. Esa es la idea, ¿verdad? Igual ya estamos, como mencionó el profe Raúl, ¿verdad? Ya estamos cerca de terminar el libro de Primera de Juan. Entonces ya vamos a dejar el tiempo solamente para los versículos de memoria. Ya cuando lleguemos a la parte de las Olimpiadas, entonces los versículos de memoria van a tener más valor, más cantidad de puntos, ¿verdad? Si se puede decir de esa forma. Pero los vamos a estar enviando allí todos los que memorizamos. Así que 1 Juan 5:13, es fácil. No sé si alguien lo quiere leer. Primero de Juan 5:13. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Dice, Sí. las cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Excelente, excelente. Ahí llegó. Muy bien. Ahí estaba complicada ahí la señal, pero llegó, ¿verdad? Hasta el Pero final. llegó. Muy bien, gracias Rolando. Gracias por la ayuda con la lectura. Entonces, vayamos memorizando y ahí les vamos a ir enviando los anteriores que están para memorizar. Así que gracias por conectarse. Gracias, profe Raúl, también por la enseñanza. Y al final sí, ¿verdad? Era el tema, la fe que vence al mundo, no el espíritu falso, ¿verdad? Pero gracias, profe, por la ayuda con todo el desafío también. Bueno, entonces los esperamos el próximo domingo, ahí con el estudio del libro de Santiago, y el próximo viernes, miércoles con la oración y la escuela bíblica, ¿verdad?
Listo. Entonces, si no hay nada más, Ronnie, terminamos orando, sería. Sí. Oremos pues para terminar este tiempo. Señor, estamos muy agradecidos, Padre, porque con estos pequeños 5 versículos, Señor, podemos aprender una lección práctica, Señor, sencilla de cómo es el amor y cómo debemos evaluarnos, Señor, desde el principio del día hasta el final, Señor, cómo podemos fácilmente ver dónde necesitamos acercarnos más a ti, Señor, para vivir de manera práctica el amor. Gracias, Señor, por tu palabra, por el profesor Raúl, Señor, que nos trae esta lección, Señor, y también, Señor, por las personas que se han dedicado, Señor, este tiempo para aprender de tu palabra. Gracias por cada una de las peticiones compartidas aquí, Señor. Te pido que las lleves, que la podamos llevar en nuestros corazones, Señor, para poder seguir orando por ellas, Señor, y ver tu mano, Señor, poderosa, contestar las oraciones. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ha sido un placer verlos. Nos vemos entonces el día domingo. Bendiciones, buenas noches a todos. Bendiciones, buenas noches.